Bien, 19 horas, 1 minuto en nuestra ciudad, estamos aquí en la 100.5, regresamos a Random Ciudad y como te decíamos en el bloque anterior, tenemos la primera entrevista de esta tarde, estamos en comunicación a través de Meet, ¿sí? Con la periodista Jessica Santa Cruz, quien está en el vecino país de Colombia, en un contexto donde han dejado los resultados de las elecciones presidenciales allí, bueno, un montón de tintes como para ir analizando y de cuestiones que por ahí también se asemejan a las nuestras y a tantos otros países de América del Sur. Decíamos, alrededor de 8 países en América del Sur apadrinados, acompañados, bendecidos por Donald Trump. Desde que ha llegado al gobierno Donald Trump, bueno, vienen ganando las elecciones y se da la particularidad que de estos 8, 7 son todos de derecha y de ultraderecha. En Colombia ha sucedido lo mismo. Y por eso queríamos indagar un poquito este fenómeno que se está dando en todo el continente con Jessica, a quien agradecemos enormemente, por supuesto, por el tiempo y la predisposición y atendernos desde allí, desde Colombia, para charlar con nosotros. Jessica, te saluda Juan Cruz en la operación técnica y Maximiliano quien te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la comunicación una vez más. Hola Juan, hola Maxi, muchas gracias y también a todos los que están oyendo. Pues gracias por la invitación y sí, aquí estoy en disposición de hablar un poco de lo que está pasando en Colombia y cómo se asemeja mucho con lo que ustedes están viviendo desde hace 2 años con Milei. Bien, allí lo veníamos siguiendo de cerca y se daba la particularidad que, sobre todo los referentes en la opinión pública, ¿no? Más humanistas o ambientalistas también, sectores de la ciencia, científicos y demás, venían bancando muy fuerte a Iván Cepeda, ¿no? Que es era un posible presidente de Colombia de una corriente quizás más humanista, más respetuoso con la sociedad, con los pueblos originarios. Bueno, lo cierto es que ha perdido Iván Cepeda, ha ganado Abelardo de la Esprila, quien es el presidente electo, y justamente su contrincante, Iván Cepeda, eh, bueno, pidió justamente, llamó a la desobediencia civil. ¿Qué pasa ya? ¿Por qué este pedido y a raíz de qué se da? Bueno, Colombia está viviendo un momento preocupante porque no estamos solamente frente al cambio de un gobierno, sino frente al avance de una matriz política de extrema derecha que se ha venido con miedo, con estigmatización, con la idea de que todo lo popular, lo campesino, lo juvenil, lo de izquierda o el que exige algún derecho puede ser tratado como un enemigo. Y el tema es que la elección pues dejó un país partido en dos. La diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fue de 250.000 votos, menos de un punto porcentual, que es una de las cifras más cerradas de la historia del país. Ujú. Y ese dato es importante porque casi la mitad del país votó por una opción progresista, por la paz, la implementación del acuerdo, una agenda de derechos sociales, una democracia con garantías, pero esa mitad no desaparece con el resultado electoral, sigue existiendo, sigue organizada y el problema es que la discusión ocurre como en medio de una fuerte presión política, mediática, internacional y eso me abre la pregunta que tú también estabas diciendo ahora, y es en qué condiciones se está formando la voluntad democrática de los pueblos, con la Ujú. injerencia del trumpismo, por ejemplo, porque pues cuando el presidente de Estados Unidos respalda abiertamente a un candidato en Colombia, pues no es una opinión más, Ujú. sino que es ese respaldo, bueno, que se suma además a esa presión mediática, a una guerra en plataformas digitales, datos, redes de influencia. Entonces, claro, la pregunta es no solo quién votó, sino en qué condiciones se forma esa voluntad Ujú. del voto. Y bueno, sí, lo que tú decías también, la elección colombiana muestra cómo ese trumpismo se volvió transnacional, no solo como una ideología, sino como esa infraestructura de intervención política en los demás países. Claro. También se puede, allá se ve, digamos, se hace un análisis al respecto de lo que sucede en Estados Unidos, porque también el pueblo norteamericano, digamos, se ha manifestado bastante este último tiempo y parecía ser que la imagen de Donald Trump había caído bastante, ¿no? Allí en aquel país. Sí, y pues bueno.
creo que hace parte también como de una ola regional de derechización o Ujú, de extrema derechización que se ha como acelerado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y en el caso colombiano, pues sí fue muy evidente con este respaldo que hizo públicamente Trump a Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta. Un respaldo que fue cuestionado también por Petro como una interferencia contra la soberanía colombiana. Y pues yo creo que nada, la pregunta regional que nos compete es muy seria, ¿no? Si seguimos compitiendo democráticamente entre proyectos nacionales, políticos nacionales, o estamos enfrentando aparatos transnacionales de poder que sí son como más fuertes y que vienen desde hace mucho tiempo alineando los discursos y pues con un discurso bastante polarizante y fuerte, ¿no? Con ujú, el tema de la seguridad, con el tema del narcotráfico. Por ejemplo, el plan de gobierno que tiene Abelardo es también bastante preocupante porque reducir el Estado, como dice él, pues no es una medida neutra en un país como Colombia, ujú, donde hay regiones que están históricamente abandonadas y donde pues menos Estado puede significar menos salud, educación, menos presencia institucional también es menos inversión social y más espacio para los actores armados. ujú. Entonces creo que esa política que viene de Estados Unidos con el tema de la política contra las drogas y contra el narcotráfico ya la hemos vivido hace más de 40 años y ha sido pues de retrocesos sociales y de riesgos también Claro. para la gente en las regiones. Claro, ustedes tienen ese condimento allá que es fundamental y que tiene que ver con un tratado de paz también que quizás con toda esta situación se pone en peligro, ¿no? Ya tiene casi cerca de 10 años el tratado de paz, ¿o me equivoco? Correcto, sí, va a cumplir 10 años este año y sí que hay una preocupación por la implementación del acuerdo porque de las Pilla pues ha dicho públicamente que tiene una línea como en contraria, por ejemplo, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a su Ujú, discurso pues, de seguridad, casi como la seguridad democrática del centro democrático, pues ha sido pues estigmatizante para todos los que han firmado el acuerdo, para las víctimas, para los sectores sociales que también han defendido el acuerdo de paz. Entonces, pues desmontar el acuerdo de paz, que además es un acuerdo que se firmó con el Estado y no con un gobierno, ujú. va a ser difícil. Y por eso lo de la desobediencia civil, que era lo que tú también preguntabas, Claro. que se volvió central en las últimas horas es porque algunos medios de comunicación y sectores de derecha sí están intentando presentarlo como si fuera un llamado al caos Claro. o a la violencia, pero pues eso sí hay que aclararlo muy bien porque lo que decía Iván Cepeda, la desobediencia civil tiene una tradición larga en las democracias incluso, y no es una invitación a la violencia ni a la destrucción, sino que es una forma de resistencia pública, pacífica, consciente frente a decisiones que está tomando ya el presidente electo, como por ejemplo no reunirse con el presidente Petro, Ujú. y son actos como de que sabemos que no es obligatorio, pero que siempre se había hecho eh, y que ahora pues está Cepeda exigiendo que bueno, que abiertamente nosotros también podemos estar eh, resistiendo frente a esas decisiones autoritarias, pues que consideramos que son ilegítimas o contrarias a los principios de la Constitución o de la soberanía o de nuestros derechos fundamentales. Entonces, sí creo que eso va a pasar mucho en este tiempo y es algo de lo que nosotros también sabemos bastante. Ujú. Bien, como región, digamos, podemos pensar y reflexionar que estamos todos en una situación similar que nos compete por igual, atravesando tiempos difíciles como países hermanos, los latinoamericanos, ¿no? Y quizás nuestros primeros patriotas, anticipándose a todo esto, justamente, ¿no? Remarcaban la importancia de la América grande, ¿no? Unida, de los países unidos de América del Sur. Eh,
Y hoy estamos viviendo esto, estamos compartiendo la situación y además hasta ahora la fórmula, digamos, del imperialismo estadounidense viene resultando, porque por lo que vos me venís comentando, Jessica, sucedió allí en Colombia lo mismo que sucedió acá y que trajo resultados acá. Primero el apadrinazgo digamos, el apoyo abierto y público del presidente Donald Trump en las elecciones que hicieron ganar a Javier Milei en las últimas legislativas. Segundo, bueno, eh, esto, ¿no? El discurso en contra de todo aquel que puede llegar a pensar distinto, ¿no? Sectores estudiantiles, campesinos, organizaciones sociales, ¿no? Acá se habla mucho del zurdo, ¿no? Directamente ya sos zurdo y ya sos lo peor que hay, el socialismo. Bueno, Javier Milei permanentemente lleva esta estrategia. Parece ser que hay algo como delineado ahí, ¿no? Marcado. Sí, yo sé que en Argentina esta discusión resuena mucho por lo que están viviendo con Milei y pues que en Colombia vemos que es una fórmula muy parecida, ¿no? Esa promesa de libertad, de Mm, atacar a lo público, de odio contra la izquierda, de de achicar el desprecio por Estado. la protesta. Ajá, sino que la diferencia creo que grave en Colombia es que ese discurso cruza con las armas, el paramilitarismo, el asesinato de líderes sociales. De hecho, ya hay cifras, ya hay olas, ya hay noticias de amenazas, por ejemplo, de líderes de restitución de tierras. Petro fue al Vaticano y comentó esto también, y dijo como Ujú, los campesinos a los que les dimos tierra ahora ya están amenazados, los están desplazando porque, o sea, como viene un revanchismo ujú, por parte de esta extrema derecha contra estos líderes sociales. Y pues estamos por eso preocupados porque, bueno, el tema de la resistencia a la que se está llamando, pues es para eso, ¿no? Para cuidar a los líderes sociales, para respaldar a las comunidades, proteger a los firmantes de paz, defender la oposición y pues ujú, sobre, pues sí, o sea, defender la naturaleza, porque también está siendo amenazada por el fracking. ujú. Eh, bueno, es que no se puede permitir que la palabra democracia sea usada para legitimar pues, más persecución Por a la supuesto que no. oposición y el Por- odio también. claro. Sí, estamos en una, si se quiere, postdemocracia, ¿no? Viviendo todo eso. Esperemos que le encontremos la salida. Me gustaría preguntarte también por una cuestión que quizás la podemos como ir reflexionando juntos, que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Seguramente, culturalmente somos distintos, debemos tener muchas cosas en común, denominadores comunes entre colombianos y argentinos. Pero bueno, esta división que se da y que vos marcabas al principio de nuestra charla, con los resultados electorales que están a la vista, ¿no? Mitad de la población básicamente eligió por la vida, por la defensa de los territorios, por la defensa de la naturaleza, de los bienes comunes, de los pueblos originarios, de los estudiantes y demás, del futuro en general. Y la otra mitad no. La otra mitad, digamos, como que mordió el anzuelo de Donald Trump hablando desde la Casa Blanca y llamando a votar a Abelardo de la Esprila. Esa otra mitad que no, esa otra mitad que se separa del pueblo colombiano, que también forma parte del pueblo colombiano, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa grieta? ¿Quiénes son y por qué, digamos, básicamente entendés que eligen todo lo contrario a lo que proponía Iván Cepeda, que no parece para nada malo, ¿no? Si uno escucha y ve. Sí, es cuando hablo de la matriz fascista, que no lo digo como un insulto, sino como una categoría política para entender esa forma de actuar, ¿no? De dividir a la sociedad entre gente de bien, entre comillas, y los enemigos internos. Y convertir es como esa diferencia en amenaza, justificando la persecución de personas en nombre del orden, promover el desprecio por los derechos humanos, presentar la protesta social como terrorismo. Entonces creo que en Colombia también esa matriz se conecta directamente con la cultura paramilitar. Ujú, Y el paramilitarismo no ha sido solo una estructura armada, también es una forma, una ideología de que hay personas que son eliminables o territorios que son sospechosos. Por ejemplo, ahorita están hablando del voto fusil, de que las regiones que votaron por Iván Cepeda son guerrilleras. Hay liderazgos que no pueden
ejercer esos liderazgos. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahorita hay dirigentes de derecha que están muy envalentonados, señalando a personas de la juventud comunista Ujú. o cuando se habla de esto del voto de fusil, cuando se dice que los campesinos de la reforma agraria son invasores, se criminaliza a los firmantes del acuerdo de paz, se trata a la oposición como enemiga de la patria. Entonces es todo un clima también mediático que se está formando y que pues está alimentando la violencia contra las personas que piensan diferente. Y yo creo que basta con que alguien lo señale públicamente para que después las palabras que está diciendo una persona como de la Espriella y como los demás políticos de extrema derecha es ponerle una bala en la cabeza a las personas que votaron por Iván Cepeda. Ujú. Entonces, y sí, el fascismo es así, ¿no? No llega diciendo que es fascismo precisamente, sino que llega diciendo que va a poner orden, que va a Claro. salvar a la patria, que va a acabar con los enemigos de la patria. Y en Colombia sabemos que eso ha costado miles de vidas Ujú. en todo el tiempo. Bueno, Jessy, la última, y ya no te saco más tiempo. Como periodista y además como estudiante de cine, me decías que en tu tesis vas a presentar algo referido justamente al Tratado de Paz que se ha firmado hace cerca de 10 años allí en Colombia, que tiene que ver con el Estado, digamos, buscar la armonía, ¿no?, dentro del país, en las agrupaciones armadas y las guerrillas internas que se dan. ¿Cómo vivís este proceso y cómo pensás tu trabajo día a día y paso a paso? ¿Estás como, digamos, con algún tipo de cuidado, estás como viendo esto, midiendo hasta dónde, las distancias, de hasta dónde llegar, qué decir, qué no decir? Sí, bueno, la evolución del proyecto ha sido también porque llegué como periodista y a veces uno llega, coge la noticia y se va, pero en este caso yo me quedé y he empezado a querer a las personas que me habían enseñado a temer por Ujú. mucho tiempo, porque hubo una estigmatización también y em, una línea mediática de que esas personas terroristas eran monstruos y no eran personas para poder victimar la guerra, ¿no? Sí. Entonces, esas personas que me enseñaron a temer, yo las conocí y siento que si todos nos acercáramos a estas personas que también son colombianos, podríamos empezar a trabajar algo que para mí es fundamental, que necesitamos como país y es la reconciliación Ujú. para poder pasar la página, para poder seguir trabajando en otras cuestiones como la verdad, el no volver a la guerra. Entonces, bueno, ese proyecto ha ido trabajándose todos estos 10 años y la idea es poder volver con ese archivo que yo trabajé hace tiempo y poder tener como algunas reacciones de las personas. Por ejemplo, yo quiero volver y sé que voy a encontrar o tal vez no sé con qué me voy a encontrar, pero Mm. sí algunas cosas que han ido cambiando, que la implementación de la paz no es solamente con la firma de un acuerdo, sino que se construye todos los días, que yo sé que también hay gente que ya no está, una gente que fue asesinado, Ujú. eh, otras personas que se han vuelto a la guerra, pero también sé que hay personas que han construido familias, que hay ahora niños y niñas hijas del acuerdo de paz. O sea, que quiero mostrar en la peli que sí valió la pena hacer la firma del acuerdo y que así como a mí me ha traído muchos cambios y transformaciones en la vida, espero que sea como un grano de arena para que en Colombia podamos verlos también como humanos, como personas que pues tuvieron en ese momento que tomar una decisión y yo quisiera que como madre y como hija no ningún otro niño tuviera que elegir tener que volver a la guerra. Mm.
Entonces es eso, de eso se trata y así vamos a ver. Bien, bastante Bueno, interesante y sobre todo, digamos, la fecha de publicación que elijas, ¿no? Porque estamos en un contexto allí en Colombia, me imagino que también publicarlo ahora, ¿no? Como que está sí, bastante interesante. está muy complicado también eso, la verdad sí da miedo, da mucho miedo volver a estos temas, porque es que desde la firma del acuerdo bueno, muchas personas salieron a la calle a defenderlo en el plebiscito, luego yo creo que también el acuerdo de paz nos dio para que tuviéramos un gobierno progresista y ahora este, digámoslo, retroceso nos hace dar mucho miedo a las personas que estuvimos como de frente con todo esto. Ujú, Eh, Me da miedo por las personas que están en región también, me da miedo por mi familia. Estos temas que se tocan también son más complicados, entonces sí va a cambiar seguramente el panorama de cómo se vaya a desarrollar, seguramente, o bueno, de hecho ya he estado viendo que en Colombia no va a ser muy posible hablar de estos temas, ujú. pero por suerte también hay unas alianzas internacionales con las que, bueno, vamos a poder seguir haciendo denuncia o visibilizando al menos lo que está pasando también acá. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por todo tu trabajo, por el tiempo, las mejor de las suertes con todo esto. Bendiciones, obviamente. Y nada, agradecerte una vez más, Jessy, por el tiempo y por contarnos cómo se está viviendo todo lo ocurrido en Colombia después de las elecciones presidenciales. Y estamos a disposición para lo que sea. Vale, muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo grande y saludos a todos y todas allá, a mis amigos también que están allá. Abrazo grande, Jessica. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Bien, pasaba Jessica Santa Cruz, periodista de el país vecino de Colombia, ¿sí? Hablando acerca de esto ocurrido después de las elecciones presidenciales que vieron, digamos, a dos protagonistas y a una sociedad dividida, básicamente por uno y por el otro. Estamos hablando de Iván Cepeda, un presidente quizás de una corriente más humanista, más progresista, y por el otro lado Abelardo de la Esprila, un presidente ya electo, ¿sí? Quien ha ganado, quien ha salido victorioso de esta, con ciudadanía estadounidense, con la bendición de Donald Trump y con el pedido expreso y público de Donald Trump a la sociedad colombiana para que lo voten. Bueno, ha resultado nuevamente esto que está haciendo Donald Trump, ¿no? Como poner presidentes básicamente de la derecha a la ultraderecha en diferentes países del país. Desde su asunción en la Casa Blanca, allí en Estados Unidos, 8 elecciones presidenciales en América del Sur, 7 ha ganado la derecha y la extrema derecha. Acá en Argentina ha sucedido lo mismo. Bueno, y muchos puntos en común, ¿no? De lo que podemos sacar en limpio y de lo que estuvimos hablando con Jessica hace minutos atrás. Las conclusiones las saca cada uno. Yo creo que la entrevista ha sido hermosa. Bueno, es reconfortante escucharla a Jessica desde allí, desde Colombia. Obviamente Jessica es conocida porque hemos estudiado juntos en la escuela de periodismo allí en Puerto Madryn, en el sur de nuestro país, en la provincia de Chubut, al este, ¿sí? Cerca de la península Valdés, donde están las ballenas. Ahí hemos estudiado con Jessica Santa Cruz, quien ha hablado con Random Ciudad en este último bloque, en esta entrevista, repasando, bueno, datos que nos pueden venir bien como para entender, o como para tratar, o como para tener herramientas para entender esta realidad compleja, difícil, difusa que se nos viene presentando y sobre todo modificada artificialmente por los algoritmos que nos controlan, básicamente la mayor parte del día, a través de las pantallas, sobre todo, ¿no? Estamos en esta, 19 horas 25 minutos, volviendo después de un fin de semana que intentamos descansar. Martes y jueves hacemos Random Ciudad aquí en esta radio, en la 100.5, con todas las ganas, con la operación técnica de Juan Cruz Basinger, quien musicaliza, quien pone en contacto a las entrevistas, quien me ayuda también con la producción del programa, y con quien te habla Maximiliano Landívar.
este humilde servidor público que intenta hacer las cosas bien, aunque a veces no salgan tan bien, por falta de herramientas, por falta de tiempo, pero no, falta de tiempo no, y herramientas las vamos construyendo. Lo bueno es que tenemos el deseo de ser un servicio para quien nos está escuchando, y obviamente que pueden discernir, pueden estar totalmente en contra de todo lo que se diga aquí en este programa, que intenta, una vez más te digo, poner las cosas en común, ponerlas sobre la mesa, contarlas de la mejor manera posible, ¿sí? Abarcar lo mínimo posible, porque claro, todavía anda dando vueltas en esta juventud que transitamos ese espíritu de, no sé si transgresor o qué, pero sí que nos invita a mirar, a querer saber más, a querer demostrar, ¿por qué no? También poner en tela de juicio algunas cosas que naturalizamos, que no nos hacen bien sobre todo, pero son tantas que muchas veces no nos da el cuero. Claro, ¿cómo querés hacer todo eso vos solo? No se puede. Entonces intentamos que cada vez sean más precisas las cuestiones, ¿no? Como ir haciendo, oídos abiertos a esa frase que dice: el que mucho abarca poco aprieta. Y bueno, apretar un poquito más, ser un poquito más efectivos, intentar trabajar la información de la mejor manera en esta corriente permanente de información que llega y todos los días sigue llegando. Haremos lo posible para que este programa salga bien, ¿sí? Martes y jueves a partir de las 18 horas hasta las 19:30, compartiendo música también. Obviamente, tenemos un tema para despedirnos en la radio. A elección de Juan Cruz Basinger viene el cierre, ¿sí? Lo dejamos ahí, lo que tenga más o menos a mano. Y nosotros nos despedimos, siendo las 19 horas 28 minutos de este hermoso día martes 30 de junio. Que les vaya muy bien, gente, que puedan descansar esta noche, que mañana se levanten bien, si andan medios engripados, medios enfermitos por ahí, que puedan, restablecer su salud, que se puedan recuperar de la mejor manera y se puedan fortalecer física y espiritualmente. Sobre todo, hay que alimentar el alma con lindas imágenes, contarle cuentos a los chicos, hacer cosas buenas. Dentro de la casa, asegurarles un ambiente a los niños, sobre todo, que sea amable, cuidado, tratar todos los días. Sabemos que ninguno de nosotros es perfecto y no hacemos las cosas bien todos los días, pero siempre es una nueva oportunidad para ir tratando de mejorar, sobre todo dentro de casa y dentro de uno mismo. Creo que ese es el desafío que compartimos. Bien, un minutito más nos queda. Podemos repasar algo más, pero no. Te saludamos, te agradecemos y nos encontramos nuevamente el día jueves. Gracias por todo. Sintonizá la 100.5, quédate aquí en la radio. Ya se viene el programa de Mario Gómez y la gente de los pueblos originarios de aquí en la ciudad. ¿Puede ser, Juan? ¿Se viene hoy martes? Comunicación intercultural a continuación. Ya está Mario. Bueno, nos despedimos. Chau, gente. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Cuando cae la noche, la música toma el control. Radio Ciudad, FM 100.5. Comunicación sin